Este es el resumen semanal de la guerra en Ucrania. Busco las noticias más relevantes para que no lo tengas que hacer tú. Semana del 19 al 25 de diciembre, una amarga Navidad. Aunque los cristianos ortodoxos siguen el calendario juliano y celebran la Navidad el 7 de enero, Kiev está rompiendo con la Iglesia Ortodoxa rusa y ahora da a los cristianos ucranianos la libertad de celebrar la Navidad el 7 de enero o el 25 de diciembre como ellos prefieran. En cualquier caso, ha sido una Navidad bastante amarga para ambos bandos y por distintos motivos. Averigüemos qué sucedió en esta semana. La dura crítica de Igor Girkin Strelkov. La opinión de este hombre sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas rusas es importante por dos razones. Primero, es un veterano del ejército ruso y exoficial del FSB. El FSB es el Servicio Federal de Inteligencia de Rusia, el sucesor de la KGB. Strelkov desempeñó un papel clave en la anexión rusa de Crimea en 2014 y más tarde organizó grupos militares separatistas en Donbass. Y finalmente se convirtió en el comandante militar de facto de todas las fuerzas separatistas en el Donbass. Fue nombrado formalmente ministro de Defensa de la República Popular de Donetsk. Se merece una biografía más completa, pero ya en otro vídeo. La segunda razón por la que debemos tomar en serio su opinión es que sus pronósticos pesimistas sobre la guerra han resultado hasta ahora correctos del todo. Así que el 19 de diciembre hizo una larga crítica sobre la conducción de la guerra, citando el profesionalismo ucraniano en comparación con la falta de entrenamiento ruso, la obsesión rusa con Bakhmut y la vulnerabilidad de las líneas logísticas rusas a los ataques de artillería y HIMARS ucranianos. Eso, entre otros muchos detalles en publicaciones muy largas en su canal de Telegram. La semana comenzó con ataques rusos con drones Shahed 131 y 136, principalmente en el sur de Ucrania y también en Kiev, donde canales oficiales ucranianos afirmaron haber derribado 30 drones, 10 sobre el sur de Ucrania y 18 sobre Kiev. En el Oblast de Jersón, la semana empezó con bombardeo en ambos lados. Los esfuerzos de fortificación rusos también continuaron como hasta ahora, incluyendo la instalación de dientes de dragón en pleno centro de Melitopol. El 21 de diciembre, canales oficiales ucranianos confirmaron que las fuerzas rusas están construyendo hasta 3 líneas de defensa en profundidad al sur de Jersón. Es bastante probable que las fuerzas especiales rusas o los Spetsnaz estén reconociendo el delta del río Dnipro para estudiar las defensas ucranianas en la orilla derecha del Oblast de Jersón. La foto que estáis viendo es muy probable que esté tomada en el Potomkinsky Ostriv, o la gran isla al suroeste de la ciudad de Jersón, que en esas fechas estaba controlada por Rusia. El 24 de diciembre, el bloguero militar ruso Rybar afirmó que 7 drones Mogin 5 de fabricación china despegaron del aeropuerto de Odessa para atacar varios objetivos rusos en Crimea. Según Rybar, 5 fueron derribados sobre el Golfo de Karkinitsky por los sistemas S-300 y Pantsir S-1. Los otros 2 fueron a las importantes bases militares de Zankoy y Simferopol, pero también fueron derribados. En Svatovie y Kremina, la semana empezó con ataques rusos en Stielmachivka y Novoselivske, al norte de Svatovie. Los combates continuaron en Chervonopopivka, 5 kilómetros al norte de Kremina, y la artillería rusa bombardeó Dibrova, a solo 5 kilómetros al suroeste de Kremina, lo que indica claramente que las fuerzas ucranianas habían entrado en esa aldea. Un bloguero ruso informó sobre el lodo profundo y la niebla muy densa en la línea de Svatovie a Kremina. Los blogueros rusos informaron también sobre ataques HIMARS ucranianos en el Oblast de Luhansk. El 20 de diciembre los combates continuaron a lo largo de la línea de Kremina-Svatovie. Serhiy Haidai, jefe de la administración regional de Lugansk, dijo que las fuerzas ucranianas están a solo unos kilómetros de Kremina, pero que el avance es lento debido al campo minado. También informó que la gente de la región está talando árboles y quemando muebles para poderse calentar. El 21 de diciembre los ataques rusos continuaron al nordeste de Kupiansk sin avances sustanciales. Los ataques ucranianos hacia Kremina continuaron con avances mínimos. El 24 de diciembre, el día Nochebuena, blogueros militares rusos informaron de ataques rusos en Stielmachivka,
que está a 16 kilómetros al noroeste de Svatovie, Andrivka, 15 kilómetros al oeste de Svatovie, Makivka, 23 kilómetros al noroeste de Kremina, Chervonopopivka, 6 kilómetros al norte de Kremina, Dibrova, 5 kilómetros al suroeste de Kremina y Bilohorivka, 12 kilómetros al sur de Kremina. O sea, a lo largo de todo el frente, pero sin cambios sustanciales. El día de Navidad, el 25 de diciembre, la lucha continuó en toda la línea, pero sin cambios. Moviéndonos ya a Bakhmut, la semana comenzó con el bloguero ruso Vladlen Tatarsky, que informó que los rusos perdieron algo de terreno durante la rotación de tropas rusas al sur de Bakhmut. Tatarsky fue muy crítico, ya que habían estado luchando por ganar este terreno todo el otoño. El 20 de diciembre el canal de Telegram Freedom, ucraniano, subió un vídeo de la visita sorpresa de Zelensky a Bakhmut, donde Zelensky entregó premios a los defensores de Ucrania. Zelensky dijo: "Me parece que los héroes de Bakhmut deberían recibir lo mismo que todos. Yo deseo para sus hijos y familias que todo esté bien con ellos, que tengan calor, que tengan salud. Me gustaría desear que hubiera luz, pero en una situación tan difícil se va la luz. Lo principal es tener la luz adentro de cada uno". Cierro cita. El jefe de Wagner, el oligarca Yevgeny Prigozhin, visitó a las tropas de Wagner el mismo día de la visita de Zelensky a Bakhmut, pero claro, del otro lado. No tiene un cargo oficial en Rusia, pero se ofreció a negociar ese día el control del área con Zelensky. Supongo que estaba bromeando. En cualquier caso, podría hacer quedar mal a Putin dentro de Rusia, incluso si Prigozhin no tenía esa intención, ya que el presidente Putin nunca visitó el frente. El grupo de Prigozhin, el grupo Wagner, también recibió un impulso publicitario dentro de Rusia cuando RT publicó un documental de 10 minutos en el que mostraba a los mercenarios bajo una luz muy positiva y muy patriótica, y también mostraba el centro de Wagner en San Petersburgo para la guerra de información. Yevgeny Prigozhin, en mi opinión, está demostrando claramente su fuerza política en Rusia, al promover la imagen de Wagner y la suya propia, tanto en Telegram como en televisión. El Instituto para el Estudio de la Guerra, por su parte, evaluó que las fuerzas rusas ganaron solo 100 kilómetros cuadrados en el área de Bakhmut entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, y 92 kilómetros cuadrados entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre. Es decir, el ritmo de los avances rusos en el área de Bakhmut en los últimos 50 días es aproximadamente equivalente al ritmo de avance durante el mes de octubre. En mi opinión, esto parece un frente casi estático, como en la Primera Guerra Mundial. La ganancia de 2 calles de una ciudad por parte de los mercenarios de Wagner en el este de Bakhmut se considera del lado ruso como un avance significativo, y del lado ucraniano, cuando recuperan 500 metros de profundidad en Opitne, también lo consideran como una contraofensiva de éxito. El 21 de diciembre los combates continuaron alrededor de todo Bakhmut. La zona industrial al este de Bakhmut cambió continuamente de manos, de vuelta a los ucranianos en este día en concreto. Días después, el 24 de diciembre, parece que el impulso ucraniano para expulsar a las fuerzas de Wagner de la zona industrial oriental de Bakhmut culminó con un éxito local ucraniano muy limitado. La falta de equipo y municiones en el bando ruso parece haber jugado un papel importante. Al día siguiente, en Navidad y al final de la semana en Bakhmut, el grupo Wagner lanzó un ataque al nordeste de la ciudad hacia Soledar, pero sin resultados significativos. Pasamos a Donetsk, donde la semana comenzó con los blogueros rusos afirmando haber capturado la mayor parte de la ciudad de Marinka y los ucranianos contraatacando en el suroeste para recuperar el terreno que habían perdido alrededor de Vuhledar. El 20 de diciembre las fuerzas rusas continuaron sus esfuerzos para avanzar al norte de Donetsk en Avdiivka y al sureste de Donetsk en Marinka sin ganancias sustanciales. El 21 de diciembre la lucha en Marinka fue feroz con muchas bajas en ambos bandos y los rusos acabaron controlando la mayor parte de la ciudad. 3 días después, en Nochebuena, el bloguero militar ruso Rybar informó de intensos combates en el centro de la ciudad de Marinka. En esta lucha los ucranianos reforzaron sus posiciones mientras los rusos atacaban en una pinza desde el norte y desde el sur. El bloguero ruso Rybar subió imágenes geolocalizadas de posiciones ucranianas bombardeadas por lanzacohetes múltiples y lanzadores Grad. Ganancias rusas mínimas después de intentos combates en la avenida Druzhby y la calle Sakhtiorskaya. El día de Navidad la lucha continuó y los principales puntos calientes en disputa en toda la zona fueron Marinka, Avdiivka y Vuhledar.
Y así, acabado el resumen semanal de combate, pasamos a las noticias de Ucrania, en las que la semana comenzó cuando Rusia lanzó 35 drones Shahid 136 de madrugada contra la región de Kiev. Ucrania informó haber derribado 30 de ellos, pero los 5 o 6 que pasaron dañaron la infraestructura civil. El asesor del alcalde de Mariupol también publicó impactantes imágenes de la ciudad destruida tras la conquista rusa. El 20 de diciembre el gobierno ucraniano y Elon Musk han llegado a un acuerdo para el suministro de 10.000 terminales de comunicación por satélite Starlink adicionales para Ucrania. El Banco Mundial también asignó 610 millones de dólares para el país, y la mayor parte de ello se utilizará para mantener en funcionamiento las instituciones de Ucrania, ya que, en mi opinión, la economía ucraniana está completamente en ruinas. En este día, el columnista de Forbes para Ucrania, el ucraniano Volodymyr Dachenko, presentó su informe sobre el equilibrio de poder entre Ucrania y Rusia. Este informe está basado en información libre como la proporcionada por los gobiernos, tanto ruso como ucraniano, el proyecto Oryx, el Balance of Power, etc. Mencionaré los puntos principales que yo veo junto con mi propia opinión personal. Todo el crédito obviamente es de Dachenko. Rusia y Ucrania son más o menos iguales en infantería, pero los soldados ucranianos son un poco menos numerosos, aunque tienen más experiencia y mejor equipo. Además, la logística es mucho mejor en el lado ucraniano por ahora. Rusia tiene una clara ventaja en vehículos de combate con una proporción de 3,5 a 1 sobre Ucrania. Hay alrededor de 10.000 vehículos de combate rusos por alrededor de unos 3.000 ucranianos. Rusia también tiene una clara ventaja en tanques, de 1.500 contra 750 o 1.000 tanques ucranianos. Los tanques ucranianos son de fabricación rusa, y Rusia sigue siendo aún ahora la principal fuente de tanques ucranianos, ya que todavía los recuperan del campo de batalla. La ventaja rusa en el aire es enorme, con una proporción de 10 o más a 1. Dachenko cuenta alrededor de 1.500 aviones rusos por 400 ucranianos. La artillería rusa también es mucho más numerosa que la artillería ucraniana, especialmente en unidades de corto y mediano alcance, con una cómoda proporción de 4 a 1 a favor de Rusia. Pero Ucrania tiene la ventaja en artillería de largo alcance, de 35 a 50 kilómetros, con una proporción aproximada de 2 a 1. Los sistemas de fuego de salva y los sistemas de cohetes múltiples también son rusos, con una abrumadora proporción de 10 o más a 1. Pero ambos lados tienen problemas de municiones en esta categoría. Finalmente, Rusia tiene ventaja completa en misiles y drones. El 21 de diciembre, el presidente Volodymyr Zelensky publicó fotos de su primer viaje fuera de Ucrania desde el comienzo de la guerra. Viajó a Washington en una visita oficial. Ucrania recibirá un paquete de ayuda adicional de 1.850 millones de dólares y también recibirá el muy deseado por los ucranianos, el sistema de defensa aérea Patriot, una decisión americana que sorprendió a casi todo el mundo. La versión destinada a Ucrania está diseñada para interceptar misiles balísticos. Esa sería una gran adición a las defensas de Kiev contra los continuos ataques rusos a la infraestructura crítica de la capital. El paquete de ayuda también incluye kits de munición conjunta de ataque directo, que convierten las bombas no guiadas de los aviones de combate en municiones guiadas de precisión, y 850 millones de dólares en artillería y otra munición ya disponible de las reservas estadounidenses actuales. Pero es poco probable que Ucrania obtenga los misiles de largo alcance que desea, al menos por el momento. Alexander Danylyuk, antiguo asesor de seguridad de Ucrania, dijo, y cito, «Hemos llegado al límite de lo que podemos hacer con las armas avanzadas que Estados Unidos ya nos ha proporcionado. Para la siguiente etapa necesitamos armas de mayor alcance para lograr nuestros objetivos». Cierro cita. En mi opinión, será más difícil para la administración Biden continuar financiando el esfuerzo de guerra en Ucrania con tanta generosidad, ya que existe una creciente oposición de los republicanos en Estados Unidos. En este día también, Ucrania recibió muchos generadores de electricidad, 900 del Reino Unido y 17 de Israel.
Ursula von der Leyen también prometió otros 900 generadores de la Unión Europea y otros 43 generadores llegaron desde Kazajstán. El gobierno alemán, por su parte, ha realizado un pedido para la empresa de defensa alemana Rheinmetall de 26 camiones de transporte militar HX8x8 por valor de 12,5 millones de dólares con destino Ucrania. Al día siguiente, el 22 de diciembre, el presidente Volodymyr Zelensky visitó el Congreso de los Estados Unidos y les entregó una bandera ucraniana firmada por los defensores de Bakhmut. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que Rusia había sufrido hasta 100.000 bajas, incluidos muertos y heridos graves, así como pérdidas de 3.000 tanques y 6.000 vehículos blindados desde el comienzo del conflicto. Ahora bien, por mi parte, es importante recordar que esta es una institución oficial de Ucrania que estima las bajas del enemigo y no hay forma de verificar las cifras reales por el momento. El 22 de diciembre es el Día de los Caídos en Ucrania. Es la noche más larga y el día más corto, y por eso celebran una ceremonia anual para todos los soldados caídos de noche con antorchas y fuego. 23 de diciembre. En la ciudad ucraniana ocupada de Melitopol, un automóvil con 2 oficiales rusos del FSB fue volado por los aires, resultando gravemente heridos los 2 tras el ataque. El gobierno ucraniano informó que más de 1 millón de ciudadanos ucranianos recibieron ayuda de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La ayuda incluía necesidades básicas y también algún que otro pago en efectivo. David Barnea, que es el jefe del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, dijo, cito, «Advertimos sobre las intenciones futuras de Irán, que está tratando de mantener en secreto, es decir, aumentar el suministro de armas avanzadas de Irán a Rusia». Y cierro cita. Nochebuena, 24 de diciembre. El comandante de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, Sergei Nayev, declaró que las fuerzas rusas en Bielorrusia desplegaron un batallón de infantería motorizada y 2 batallones de tanques en áreas no especificadas a lo largo de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. En este día averiguamos también que la invasión rusa ha provocado una disminución del 40% de la cosecha de cereales de Ucrania. El día de Navidad, el portavoz del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, declaró que un número no especificado de interceptores MiG-31 rusos regresaron a un aeródromo no especificado tampoco en Bielorrusia después de volver a desplegarse en Rusia durante algunas semanas. Y cerramos la semana de las noticias de Ucrania con los Emiratos Árabes Unidos, que anunciaron la muy generosa transferencia de hasta 2.500 generadores de energía para Ucrania. En la Federación Rusa, la semana empezó con la noticia de que Vladimir Putin firmó un decreto para dar tierras a los voluntarios de guerra en Moscú, Crimea y Sebastopol como incentivo para el servicio en la operación militar especial. También en Sebastopol, Yevgeny Petrushin, un residente local, fue condenado a 12 años de prisión por alta traición. Fue acusado por el FSB, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, de proporcionar a Ucrania información sobre la flota del Mar Negro. Dentro de la propia Rusia, el Movimiento de los Primeros es una organización nacionalista que busca atraer a los niños al fervor militarista y patriótico. La diplomacia rusa empezó la semana con un fuerte esfuerzo diplomático para que Minsk aumente su participación en la guerra, pero hasta ahora sin mucho éxito. El presidente bielorruso Lukashenko aceptó la entrega de los sistemas de defensa aérea S-400 e Iskander en Bielorrusia, debido a la escalada de la situación en sus fronteras, según dijo. Pero fuera de estas palabras no hubo más resultados concretos. Un comentario muy interesante, a mi modo de ver, de Vladimir Putin, afirmando que Rusia no está interesada en absorber a nadie, justo después de una declaración de Lukashenko el 16 de diciembre reafirmando la soberanía e independencia de Bielorrusia, sugiere, a mi ver, que podría haber conversaciones sobre una hipotética integración de Bielorrusia en la Federación Rusa. El día siguiente, el 20 de diciembre, una asombrosa cantidad de 100.000 profesionales rusos en tecnologías de la información, como por ejemplo programadores, expertos en seguridad, etc., abandonaron el país, pero según el jefe del Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia, Maksut Shadayev, el 80% de ellos continúan trabajando para Rusia en países, entre comillas, amigos. Ilya Yashin, un político de la oposición rusa muy famoso con muchos seguidores en las redes sociales, como por ejemplo
1.400.000 seguidores solo en YouTube, fue condenado a 8 años y medio de prisión por difundir falsedades sobre el ejército ruso. Obviamente apeló la sentencia. Según el Kremlin, Vladimir Putin hizo un llamado a los servicios secretos para que intensifiquen su trabajo e identifiquen rápidamente a los traidores, espías y saboteadores. En este día, el presidente ruso también entregó medallas a los jefes de los territorios ucranianos anexados y a la editora en jefe de RT, la famosa Margarita Simonian. Bloomberg, por su parte, informó que las exportaciones de petróleo ruso cayeron un 54% desde que el Grupo de los 7 estableció el tope de precio para el petróleo ruso. El 21 de diciembre, el servicio ruso de noticias Interfax informó que Shoigu propuso aumentar el tamaño del ejército a 1,5 millones de personas, incluidos 695.000 militares contratados. Se trata de un aumento en total de 350.000 personas. El presidente Putin aprobó la medida. En mi opinión, es difícil para Rusia reformar su ejército y volver a formar grandes formaciones del tamaño de divisiones, como sugiere Shoigu. El cuerpo de oficiales se ha visto seriamente mermado por las bajas en combate. La economía rusa está en recesión. No hay suficiente equipo ni recursos militares en todo el país, como podemos ver claramente en las tropas mal equipadas y mal entrenadas, ya que incluso las familias y el gobierno tienen que comprar equipo militar en el extranjero. Rusia también carece de suficientes instalaciones de entrenamiento para entrenar más oficiales, como podemos ver que los rusos incluso están utilizando las instalaciones de entrenamiento de Bielorrusia. En suma, y obviamente en mi opinión, si quiere reformar profundamente el ejército, el gobierno ruso tiene que asignar más recursos, más dinero, más personas y mucho más tiempo. Y eso no será fácil ni rápido de hacer. Más aún en plena recesión económica, por no decir otra cosa. Sin embargo, esta reforma planificada, junto con las demandas maximalistas de negociación de Rusia, sugieren que el Kremlin está dispuesto a sacrificar muchas cosas por lograr una victoria clara, sea lo que sea que eso signifique. No hace falta decir que esos sacrificios los hacen las personas y la sociedad, y obviamente no el Kremlin. Las cosas no parecen ser demasiado buenas si Putin reconoció una vez más, esta vez en el Colegio del Ministerio de Defensa, que las fuerzas rusas enfrentaron desafíos con la movilización y la falta de equipo. Putin también pidió al Ministerio de Defensa que preste atención a los críticos de la guerra en estos aspectos. A ver, en Rusia no hay oposición real y se reprime a los disidentes. Entonces, ¿a quién se refiere Putin? Ciertamente no a los medios tradicionales, que son suyos, como la televisión. Son las redes sociales y principalmente los canales de Telegram los que están criticando activamente la conducción de la guerra. Y por supuesto los resultados militares están dando la razón a los críticos hasta ahora. Algunos podrían preguntarse por qué Putin no está reprimiendo a estos blogueros militares rusos en los canales de Telegram. En mi opinión, la respuesta es bastante fácil. Los resultados militares han sido extremadamente malos hasta ahora. Recordemos que se suponía que la guerra en Ucrania duraría 3 días con 0 o un mínimo de bajas rusas. Ahora es una guerra larga y muy sangrienta y todos pueden ver que las cosas no se han llevado a cabo de la manera más óptima. Por lo tanto, prestar atención a las preocupaciones de los blogueros militares rusos que son patrióticos o nacionalistas disipa parte de la ira por los resultados extremadamente malos de esta guerra hasta ahora. Y hablando de la maniatada oposición rusa, Alexei Navalny, el líder opositor más importante de Rusia, tuiteó que Prigozhin visitó la colonia penal de máxima seguridad IK-6 en Meliáhova, donde el propio Navalny está preso, en una fecha no especificada, y que ofreció a los convictos indultos si sobrevivían 6 meses con el grupo Wagner. Hasta 90 condenados aceptaron la oferta. Prigozhin respondió a Navalny diciendo que nadie puede privar a una persona del derecho a defender su patria. Siguen llegando muchos informes de soldados rusos movilizados en el frente, horrorizados por las pésimas condiciones, la falta de equipo, alimentos y suministros, que cuentan historias de muerte e incompetencia. Como no quiero volverme repetitivo y todos los días las redes sociales rusas se ven inundadas con estas historias, las resumiré para este informe y los siguientes. Si estáis interesados en saber más, pues por favor me lo hacéis saber. Cambiando de día y de tema, el 22 de diciembre, Dmitry Rogozin, el ex jefe de Roscosmos, que es la agencia espacial rusa y fundador del partido de extrema derecha Rodina, resultó herido durante el bombardeo de un hotel en Donetsk, donde Rogozin y un grupo de asesores militares rusos se habían alojado durante algunos días.
Un restaurante donde Rogozin había celebrado su cumpleaños también fue bombardeado. Rogozin en su canal de Telegram dijo: «Durante 8 años el enemigo nunca ha bombardeado este lugar. Alguien filtró información». Y cierro cita. Mucho más al norte y en Rusia se produjo un incendio en el crucero Almirante Kuznetsov, que es el único portaaviones de la flota rusa, mientras estaba atracado en Murmansk. En diciembre de 2019 también hubo otro incendio en el que murieron 2 personas y 14 resultaron heridas. Vladimir Putin, por su parte, dijo en este día que Rusia no se niega a conversaciones de paz con Ucrania. De hecho, Putin increíblemente usó la palabra guerra en lugar de operación militar especial al referirse al conflicto en Donbass desde 2014. Debido a esto, Nikita Yufierev, diputado de San Petersburgo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra Putin porque distribuyó, y cito, información falsa sobre el ejército ruso, cierro cita, es decir, porque Putin usó la palabra guerra en lugar de operación especial. El Ministerio de Educación de la Federación Rusa ha aprobado programas educativos federales de educación general, primaria, básica y secundaria para las escuelas que en particular incluyen un curso de entrenamiento militar básico y lecciones sobre, cito, la operación militar especial en Ucrania. Estas lecciones incluyen temas como el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, la reunificación de Crimea y Sebastopol con Rusia, apoyo humanitario a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, así como la operación militar especial y las posteriores sanciones de Estados Unidos y sus aliados. Según OVD Info, en Rusia, durante 2022, más de 20.000 personas fueron detenidas por motivos políticos. Se abrieron 378 causas penales por discursos contra la guerra y se bloquearon más de 210.000 sitios web. Volvemos a cambiar de día. El 23 de diciembre, Alexander Novak, viceprimer ministro de la Federación Rusa, anunció que Rusia no venderá petróleo a ningún país que haya adoptado el precio máximo para el petróleo ruso. En la Mariupol ocupada, un asesor del alcalde ucraniano, Piotr Andrushenko, publicó un vídeo que, según él, muestra la demolición de la parte trasera y central del teatro de Mariupol. En su opinión, se trata de un intento de las autoridades rusas de destruir pruebas de que los bombardeos rusos fueron la causa de la destrucción del teatro, donde murieron 300 civiles, y no un socavamiento inventado por la propaganda interior, como dice Rusia. Volviendo con Navalny, dijo que el bombardeo de la infraestructura civil de Ucrania no demuestra el poder y la destreza de las armas rusas, sino por el contrario la impotencia del ejército ruso. Él cree que los rusos piensan que no hay una razón militar para estos ataques. Los problemas burocráticos de movilización continúan, ya que Alexei Kulechkov, el comisario militar del Oblast de Tyumen en el este, dijo que los ciudadanos movilizados por error tienen ellos la culpa, ya que no actualizaron sus documentos a tiempo. Y de hecho, algunos ciudadanos movilizados por error siguen en el frente. Ya en Nochebuena, Yevgeny Prigozhin siguió siendo el centro de atención cuando asistió al funeral de un soldado de Wagner en San Petersburgo. Prigozhin atacó a los oligarcas rusos diciendo que Rusia necesita confiscar las posesiones de lujo y los alojamientos de las élites que ignoran o no apoyan el esfuerzo bélico por temor a perder su estilo de vida privilegiado. Prigozhin obtuvo un resultado o tracción muy significativo entre los blogueros militares rusos que lo elogiaron por su apoyo al esfuerzo bélico. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Prigozhin podía estar aliado con el general de ejército Sergei Surovikin contra su rival, el ministro de Defensa Sergei Shoigu. El patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, pidió en este día que el Kremlin exima a los clérigos rusos de la movilización. La Iglesia Ortodoxa rusa apoya formalmente la invasión de Ucrania por parte de Putin, y clérigos vestidos con uniformes militares bendicen a los soldados en pleno campo de batalla. En Navidad, el 25 de diciembre, Rusia se retiró finalmente del Convenio del Derecho Penal Europeo sobre corrupción. Según Yelena Panfilova, fundadora de Transparencia Internacional en Rusia y profesora de la Universidad Libre, está en línea con la política actual de Rusia de retirarse de todas las instituciones europeas. Margarita Simonian, la directora de RT, envió un mensaje a los ciudadanos ucranianos en la televisión. Dijo que nadie en Rusia está contento con esta guerra, pero según ella, Zelensky es el responsable de obligar a Rusia a dejar a Ucrania sin electricidad.
Margarita Simonian dijo que la única forma es parar. Y yo creo que con parar quiere decir que Ucrania se rinda, porque según ella no hay otra alternativa que Ucrania se rinda o la guerra nuclear. Y acabamos la semana con la noticia de que Ucrania vuelve a atacar la base aérea de Engels. La noche del 25 de diciembre, en Navidad, fuentes rusas informaron de explosiones cerca de la base aérea de Engels en el Oblast de Saratov, 500 kilómetros en el interior de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso informó que derribó un dron ucraniano que volaba a baja altura en el aeródromo de Engels. Los drones o el dron mataron a 3 soldados rusos dentro del aeródromo. Y eso fue todo por la semana de Navidad. Ninguna de las partes tenía mucho que celebrar a medida que el número de muertos sigue aumentando y el daño humano y económico en ambos países aumenta. Si os ha gustado el vídeo, dadme un me gusta, comentad y compartidlo. Y si no, pues como siempre, muchas gracias por verlo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.